De repente estás viendo a la más joven asesina en serie de la historia, que con sus propias manos quitaba la vida a otros niños. Ponte más cómodo, querido, porque esto es aterrador. Por cierto, la niña en la foto se llama Mary Flora Bell. Nació el 26 de mayo, 1957 en la ciudad de Newcastle, en el norte de Inglaterra, y se convirtió en una niña diferente en, al parecer, una familia desafortunada. Antes de que Mary apareciera en el mundo, su madre, Betty Bell, tenía solo 17 años y evidentemente no estaba entusiasmada con la idea de convertirse en madre a una edad temprana. Según su hermana, justo después del nacimiento de Mary, Betty empezó a gritar y a lanzarse contra el personal médico. Simplemente no quería que le pusieran a la pequeña bebé en sus brazos. Mientras miraba fijamente a su hija, ella dijo: «Llévate esta cosa de mí». La mayor parte del tiempo, la madre en duelo no pasaba con sus hijos, sino en la calle. Betty era conocida como la curandera de nueva casa, incluso más allá de sus límites. A menudo no aparecía en casa durante días. Entonces, con Mary y su hermana mayor Catherine, vivían con Witchy William Bell, sobre quien se sabe muy poco. Se dice que al elegir entre té y café, siempre elegía whisky. Además, pasaba el tiempo desmantelando cosas, por lo que generalmente le pagaban con whiskies. Dije que este hombre, Witchy Mary, y su hermana mayor, como todas las fuentes oficiales sostienen, afirman que algún tipo de padre biológico es desconocido. Además, aunque Betty se había separado de Billy Bello ya después del nacimiento de Mary, no se excluye que él pudiera ser su padre biológico. En otras palabras, directamente no se sabe. En mi opinión, es más importante que el individuo en principio no se involucre en la crianza de los niños. Si fue un mal ejemplo, entonces definitivamente es dañino. Sería difícil llamar feliz la infancia de Mary. La niña recibió constantemente traumas emocionales, que fueron particularmente intensos cuando estaba cerca de su madre. Una vez la arrojó por la ventana de un primer piso, otra vez la castigó severamente. Desafortunadamente, accidentalmente, al menos así lo afirmó Betsy Bell, quien siempre interrumpía cualquier castigo en el curso de su deber para proteger a la niña. Pero tenga paciencia, querida. Es importante llamar accidente a la forma en que, de alguna manera, entregó a su hija a una mujer mentalmente inestable, que no podía tener hijos propios, y estaba buscando alternativas, por así decirlo. Luego la hermana mayor, Catherine, localizó la vivienda de aquella mujer y pudo convencerla de devolver a la niña. Los familiares de Betty Bell intentaron en múltiples ocasiones hacer que ella les entregara a ambos niños y adoptarlos oficialmente, pero Betty siempre se negó. Todo esto estaba más relacionado con sus conflictos con otros miembros de la familia. Aunque consideré entregar o vender a Mary, como imaginarás, estaba totalmente en contra de la idea. En poco tiempo, cuando Mary cumplió 5 años, Betty comenzó a utilizarla para satisfacer las necesidades de sus clientes. Así que, sí, lo han adivinado correctamente, esto es prostitución infantil en su versión más retorcida. Dicho esto, ya que hemos mencionado Internet, sería agradecido si pudieran ayudarme a alcanzar los primeros 1000 seguidores en Instagram. Prometo no hacer spam y ser un buen gatito. Gracias. En resumen, Mary Bell se convirtió en una niña confinada, agresiva y psicológicamente inestable, a diferencia de su pasado. El estado de ánimo de la niña cambió constantemente y durante muchos años sufrió de enuresis, una pérdida incontrolable de orina que es típica en los niños que están constantemente estresados. En la escuela a la que asistía Mary, prácticamente no había niños que disfrutaran pasar tiempo en su compañía, pero había muchos con quienes ella luchaba. De hecho, su única amiga era 13 años que vivía en el edificio de al lado. A pesar de tener el mismo apellido, no eran parientes. Sin embargo, fue solo 2 semanas después cuando cometió su primer asesinato. Aquí es importante agregar algo para el contexto. En los años 1960 en Nueva Caledonia, se realizó una reconstrucción urbana, demoliendo muchos edificios antiguos en varias zonas para construir edificios modernos. Todas estas demoliciones, como comprenderás, no ocurrieron en un solo día, sino que se extendieron durante años. Durante este tiempo, los niños del lugar solían jugar en o cerca de estos edificios abandonados. Uno de los lugares más populares de este tipo en Newcastle era un descampado no muy lejos de la estación de tren, paralelo a la calle St. Margaret's Road. Así, el 11 de mayo, 1968, Mary, junto con Norman Bell, llevó a su hijo de 3 años al techo del refugio de bombas abandonado para jugar allí. Si esto era un juego, definitivamente no era uno en el que él quisiera participar. Mary lo empujó desde una altura de 2 metros y 10 centímetros al suelo. Alarmadas al verlo inmóvil, las niñas gritaron y huyeron.
Afortunadamente, el joven sobrevivió. A pesar de recibir graves heridas en la cabeza, siguió con vida. Lo hallaron inconsciente y sangrando en la calle St. Margaret Road, en estado de shock. Les contó a sus padres que fue expulsado del refugio de bombas por Mary y Norma Bell. No recordaba quién de ellas lo había hecho. Ese mismo día, los padres de 3 otros niños acudieron a la policía para denunciar a Mary y Norma, alegando que intentaron asfixiar a sus hijos. La policía se puso en contacto con las niñas y sus padres. Mary negó completamente cualquier intento de asfixia o de causar daño físico a alguien de cualquier otra manera. Y ahí mismo, Norma Bell dejó a su novia, anunciando el siguiente paso. Mary se acercó a una chica y preguntó si estará bien si alguien es asfixiado. ¿Él murió? Luego puso sus manos en su cuello y apretó. La chica empezó a ponerse roja. Le dije a Mary que se detuviera, pero ella no quiso. Luego rodeó el cuello de Paulina y ella también comenzó a ponerse roja. Luego vino otra chica, Susan Cornish, y Mary hizo lo mismo con ella. La policía informó a las autoridades locales sobre el incidente. En conclusión, a pesar de una semana de actividad intensa, no hubo ninguna conversación seria con ninguna de las chicas. El 25 de mayo de ese mismo año, Mary Bell estranguló a un chico de 4 años llamado Martin Brown en una casa abandonada de la calle St. Margaret's Road. Después de eso, simplemente lo dejó acostado de espaldas en el piso y se fue. Ese mismo día, 16:33 niños hallaron por accidente el cuerpo sin vida de Martin, 4 años. Alrededor de su boca había espuma y había sangre en su ropa. Los niños salieron a la calle y gritaron al primer adulto que vieron. Resultó ser John Gold, un trabajador local. Comenzó de inmediato a realizar reanimación cardiopulmonar, esperando salvar al pequeño. En ese momento, entraron al cuarto 2 desconsoladas amigas, Mary y Norma Bell. Gritó para que se fueran y continuó intentando reanimar a Martín. Es una lástima, no funcionó nada, ya el pobre chico estaba muerto. Saliendo del edificio, Mary y Norma se dirigieron a la casa donde vivía Martín e informaron a su tía de lo sucedido. Ha ocurrido un terrible accidente con uno de los hijos de tu hermana. Creemos que es Martín, pero no podemos decir con certeza porque él está cubierto de sangre. Después de lo cual llevaron a la pobre mujer a este mismo edificio. Cerca del cuerpo golpeado, los investigadores encontraron un frasco medio lleno de aspirina, lo que llevó a la suposición de que murió como resultado de una sobredosis. Pero al día siguiente, la autopsia reveló que no era así. El destacado experto forense británico Bernard Henry Knight no encontró signos de violencia en el cuerpo del niño y no pudo determinar la causa de la muerte. Sin embargo, teorizó que otra niña podría haber asfixiado a la víctima sin dejar rastro debido a su bajo peso físico. Esta declaración causó un gran revuelo. Se sospechaba de un asesinato, pero no había pruebas contundentes que respaldaran las versiones. En caso de que haya otro sospechoso, nadie en Nueva Cáceres lo creería. Pues bien, el 26 de mayo en su 11º cumpleaños, Mary Bell mató a su hermano menor, Norma Bell. Fue difícil que Mary dejara el vicio. Su madre finalmente lo logró al echarla de casa. Ese mismo día, junto con Norma, entraron en la guardería infantil y provocaron un grave disturbio. Destrozaron las paredes, rompieron cientos de libros, volcaron mesas y sillas. Pero lo peor de todo, dejaron solo algunos registros después de ellos. Hemos perdido a Martin Brown. Diablos, se llevaron al hijo. Eso fue escrito en uno de ellos, entre otros mensajes. Apuesta con cuidado para recuperar el dinero. Ten precaución con Fanny y Eddie al apostar. Pero antes de Eddie hay una letra P. Es solo censura. Somos ratas porque matamos a Martin Go Brown. Te ves mucho mejor. Casi brillas con las vibraciones de Fanny y el viejo sensor Edic. ¿A qué tipo de sensor te refieres? Queridos, sin censura, las versiones originales de las canciones estarán en el canal de Telegram desde el dado. Suscríbete. Todas estas notas inevitablemente terminaron en manos de la policía. Si se lo hubieran tomado un poco más en serio, probablemente una niña todavía estaría viva. Pero la policía no se lo tomó en serio. Lo descartaron como travesuras de niños. Durante los próximos días, Mary continuó visitando la casa de los Brown. Ella constantemente molestaba a sus padres con preguntas como ¿qué sienten ahora? ¿Extrañan a Martin? Y aún así, algo diferente. El 29 de mayo, cuando la familia se estaba preparando para el funeral, Mary y Norma Bell vinieron a su casa la noche anterior. Después de golpear a la madre del niño, Mary dijo que quería golpearlo a él también.
Y cuando la mujer respondió que, por desgracia, su hijo ya había fallecido, ella respondió de inmediato: «Sé que está muerto. Quiero verlo en el ataúd». Más tarde, en la escuela durante la tarea creativa, Mary dibujó garabatos de niños muertos con la frase Piglet. Esto no perturbó a la maestra, ya que en ese momento todos los niños en la escuela solo hablaban de ese asesinato. Sin embargo, Mary plasmó en el papel más que solo su percepción. Tras el asesinato de Martin, los residentes organizaron una protesta, exigiendo a las autoridades demoler los edificios abandonados cuanto antes. En la foto que ves ahora, y si no la ves, por favor acércate. Hay dos chicas en la pantalla sosteniendo un cartel con el letrero «Haz esto». La de la derecha es la alcaldesa Flora Bell. En este periodo, se ha vuelto bastante agresiva. Incluso llegó a golpear a su única novia, Norma, gritando «Yo soy un asesino». Y pronto confirmó que no eran solo palabras. Importante, este video no tiene publicidad integrada, pero hay un enlace a mi Patreon en la descripción. Agradezco a todos los participantes por darme la oportunidad de crear contenido constantemente. Lo aprecio mucho, es puro amor. Eso es todo, volvamos a la historia. El 31 de julio, 1968, Mary Bell y Norma jugaron con un niño de 3 años llamado Brian Howe cerca del edificio donde vivía. Desde la ventana de la cocina, los padres del niño lo vieron vivo por última vez. Las niñas convencieron a Brian para jugar con ellas en un lugar más apartado, en un páramo cerca de la estación de tren, no lejos de donde Mary había matado a Martin Brown. Allí, en plena calle, Mary atrapó al niño y con una mano le tapó la boca, mientras que con la otra le apretó el cuello. Norma solo miraba desde todas partes sin hacer nada. Cuando Brian dejó de respirar, las chicas huyeron. En menos de una hora, volvieron armadas con cuchillos. Con ellos, Milari cortó un bolsillo de la inicial N, luego se cambió a 1000 iniciales de amigos cercanos. Además, le rasuró el cabello, le cortó las piernas y dañó severamente sus genitales. Ocultaron el cadáver de Brian entre losas de concreto en un terreno baldío, cubriéndolo con una fina capa de pasto y escombros, abandonando los cuchillos cerca, y luego regresaron a casa. La búsqueda de Brian comenzó pocas horas después de su desaparición. Todos los vecinos y familiares se involucraron. El cuerpo fue encontrado a las 23:10 esa noche. Al llegar a la escena, el oficial notó un color azul pálido en los labios y varias púrpuras en la desafortunada víctima. En esta ocasión, los investigadores no descartaron que el niño haya sido asesinado. Todas las heridas fueron infligidas muy ligeramente, sin el uso de mucha fuerza. Nadie quería que el asesino quedara en libertad, por lo que todas las fuerzas policiales se centraron en este caso. Más de 100 detectives fueron asignados a la investigación, debido a que para el 2 de septiembre ya se habían interrogado a 1200 niños. Solo interrogaron a aquellos que vivían en el distrito donde encontraron los cuerpos de los niños. De todos los interrogados, solo 2 niños se distinguían por su comportamiento entre los demás. Puede que adivines a la primera. ¿Cómo los llaman? Quizás puedas hacerlo en los comentarios para que este video llegue a una hermosa persona más, además de aquellas personas que valoran el contenido en ucraniano. Gracias. Mary y Norma Bell observaron juntas a Brian el día de su muerte. También se vieron especialmente angustiadas. Norma no pudo esconder su excitación por lo que estaba sucediendo, y continuamente sonreía. Parecía disfrutar siendo el centro de la investigación, pero respondió evasivamente a todas las preguntas. Pretendía que no sabía nada, que no había visto nada. Mary se volvió aún más reservada y sospechosa. Las declaraciones de los amigos eran improvisadas y demasiado detalladas. Sin embargo, los dos afirmaron haber visto a Brian el día de su fallecimiento, por lo menos hasta la hora del almuerzo. Los detectives sintieron que algo andaba mal, ya que no sabían qué pasó después del almuerzo cuando se fueron a casa. Y muy suavemente, sin amenazas, continuaron interrogando a Mary y Norma al día siguiente. Y esta vez, Mary contó un poco más. Nadie sospechaba que estaba viendo cómo un niño de 8 años peleaba con Brian. Además, cuando ella regresó a casa con Norma, notó que él lo había golpeado. Más tarde, ese mismo día, vio aún más cuando el niño intentó desesperadamente sacar a un gato silbante con cuchillos afilados. Además, este niño estaba todo en hierbas y espinas. Continúa la cita. Observé cómo él intentaba desesperadamente cortar la cola de un gato con tijeras. Pero algo estaba mal con ellos. Una parte de las tijeras estaba doblada o dañada. Justo después de hacer esta afirmación, el hombre que llevó el caso, James Dobson, concluyó que Mary Bell es definitivamente culpable de matar a Brian Howe. Solo la policía y el asesino sabían sobre las tijeras. Además, el niño que Mary estaba cuidando junto con Brian ese día estaba en el aeropuerto local, lo cual fue confirmado por muchas personas.
Queriendo pruebas directas de que la misma Mary es la asesina de Brian, el investigador no las tenía. Todo comenzó a caer en su lugar el 4 de septiembre. Ese día, Norma Bell decidió involucrarse en lo que su amiga Mary había hecho y le contó todo a los chicos. Ellos, a su vez, llamaron al investigador a su casa, diciendo que su hija quería hacer una declaración sobre la muerte de Brian Gough. Dobson llegó de inmediato a la casa de los Bell, miró respetuosamente a Norma y le pidió que tranquilamente contara todo lo que sabía. Y la niña contó que estuvo presente en el páramo durante la hora en que Mary estranguló a Brian con sus propias manos. Además, ella agregó que Mary compartió con ella que realmente disfrutó el proceso de asesinato. Norma en el lugar del crimen señaló exactamente dónde yacía el cuerpo de Brian y dónde se habían arrojado los cuchillos que Mary había utilizado para apuñalarlo. Solo los investigadores, los criminales o los testigos podrían haber sabido eso. Al día siguiente, 5 de agosto, James Dobson visitó la casa de Mary Bell y nuevamente la interrogó sobre los eventos del 31 de julio. La niña, visiblemente angustiada, lloraba durante las declaraciones y suplicó con vehemencia: ¿No puedes perdonarme mis pecados? Contrataré un abogado para salir de esto. La investigación fue muy larga. El 7 de septiembre, 1968, más de 200 personas vinieron a despedirse del pequeño Brian Gough. Entre ellos estaba el principal investigador del caso, el señor Dobson, y Mary Bell, de 11 años. Dobson no podía apartar la mirada de Mary, quien estaba de pie en las primeras filas cerca de la casa de Gough. Cuando le golpearon con un pequeño palo, el hombre pareció desmayarse por el shock. Eso es lo que le sorprendió. Mary estaba de pie, sonriendo mientras se secaba las manos. Pensé, Dios mío, debería arrestarla. Ella comete otro crimen. Esa misma noche, Normie y Mary Bell fueron acusadas en el asesinato de Brian Gough. Al escuchar esto, Mary declaró: «Esto me perturbe». También afirmó que realmente estuvo presente en el asesinato del niño, pero que Norma fue quien lo mató. Además, admitió que el olor de Norma correspondía exactamente al del abeto. Al día siguiente, después del asesinato de Martin Brown, pero el investigador ya sabía que eran los autores de las notas. Y aunque en una de ellas se decía que el autor no asumía la responsabilidad de la muerte de Martin Brown, Mary lo desmintió, diciendo que era una simple broma. Pero Norma Bell no se detuvo y contó todo lo que sabía acerca del asesinato de Martin Brown. La anterior experticia forense médica demostró que las fibras de ropa coinciden exactamente con las encontradas en los cuerpos de ambas víctimas. ¿Quién exactamente de las chicas es la asesina? O si es posible que ambas sean las asesinas, no se sabe. Los resultados del análisis psicológico mostraron que Norma Bell tiene un retraso intelectual en su desarrollo, pero a pesar de eso, es una niña extremadamente responsable. Pero a Mary Bell, 4 psiquiatras diferentes le dieron el mismo diagnóstico: desorden psicopático de la personalidad. De hecho, el 17 de diciembre, 1968, después de un juicio de 9 días, Norma Bell fue absuelta y se retiraron todos los cargos en su contra. Pero a Mary Bell solo se le retiró la acusación de asesinato premeditado y fue declarada culpable de ambos asesinatos no premeditados. Ella recibió el castigo de ser privada de su libertad por un periodo de tiempo indeterminado. En total, la joven pasó 5 años tras las rejas y recuperó su libertad en 1980, a la edad de 23 años. Ella obtuvo el derecho al total anonimato y comenzó una nueva vida con un nuevo nombre en un nuevo lugar. Y ya en 4 años dio a luz a una hija, quien, aparentemente, no sabía nada sobre el pasado de su madre. Bueno, hasta 1998, luego se supo. Los periodistas encontraron a Mary Bell y comenzaron una invasión flagrante de su privacidad, después de lo cual cambió su nombre nuevamente y se mudó a otra parte del país una vez más. Mary Bell debe tener actualmente 65 años. Es endemoniado. No tenía ni idea de quién era ella, mirándola jugar con sus nietos, lo que ella misma hizo a sus compañeros cuando era niña. Y también, ¿alguien se pregunta lo que Mary hizo cuando ella misma era solo una niña? Mis queridos, si has visto este video hasta este punto, sabes que eres el mejor. Realmente aprecio que pases tu tiempo conmigo. Cuídate a ti mismo, a tus seres queridos. Fue Busaña, nos vemos en el próximo video. Y mientras miras este video, son realmente geniales. Eso es todo.